7:31 de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. Se incorpora a la transmisión y le vamos a dar la bienvenida al abogado Francisco Morillo, es abogado constitucionalista y presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Bienvenido a Globovisión. Gracias por la invitación. En primera instancia nos gustaría, conocer su interpretación como abogado constitucionalista. Esta situación que se presentó el día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentando su mensaje anual de memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, y por otra parte los diputados de oposición, incluyendo el presidente del Parlamento, el diputado Borges, diciendo que esta es una clara violación a la Constitución Nacional, porque lo que establece el texto de la Carta Magna es que el presidente presente su mensaje anual ante el Parlamento Nacional. Sí, bueno, efectivamente es como lo tipifica la Constitución, pues el presidente los primeros 10 días del año debe ante el Parlamento Nacional presentar por allí memoria y cuenta del año inmediatamente anterior. Eso efectivamente lo contempla la Constitución. El caso es que hay una omisión legislativa y un desacato del Parlamento de la Asamblea Nacional, en este caso su Junta Directiva. Ellos no han acatado la decisión del máximo tribunal de la República, por lo tanto, ellos permanecen en desacato, continúan el desacato en contumacia, y no puede el presidente, cuando lo desconoce, cuando dice el Parlamento que abandonó el cargo, que ellos están en desacato y no admiten desde ningún punto de vista jurídicamente, constitucionalmente, la orden emanada, emitida del Tribunal Supremo de Justicia. No puede el presidente presentarse allá cuando ellos no están en consonancia pues con la Constitución ni con el Poder Judicial, máximo Tribunal de la República. ¿Realmente cómo se constituye esta figura del desacato, abogado? Porque se decía, por ejemplo, el Parlamento está en desacato porque hay diputados incorporados del Estado Amazonas que están en cuestionamiento por la sala electoral. Estos diputados fueron desincorporados. De hecho, se votó en una sesión cuando ahorita, estos primeros días del mes de enero, y votaron con esta nueva junta directiva la desincorporación de esos diputados, y se notificó al TCJ que era lo que pedían para que cesara el desacato. ¿Por qué sigue estando en desacato el Parlamento Nacional? Claro, el mecanismo, fíjate bien, vamos a iniciar desde donde parte esta situación. El 31 de diciembre del 2015, en la decisión número 260 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, allí se le solicita a la Asamblea Nacional no incorporar, por cuanto hay un hecho violatorio de los que son delitos electorales que supuestamente se cometieron, y en la que se le da una medida cautelar a estos 3 diputados del Estado Amazonas. Obviamente el Parlamento, al conocer esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, no acata esta decisión, porque ellos dicen en ese entonces que ellos son electos por el poder popular y que ellos se creen pues un suprapoder dentro del estamento del poder público nacional, y no acatan esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Empieza la contumacia, la reverdía, el conflicto entre ellos y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En vista de todo esto, otras decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, decreta y solicita al Parlamento no incorporar a estos diputados, que posteriormente ellos los incorporan y los juramentan en el seno de la Asamblea Nacional. En vista de todo esto, el Tribunal Supremo de Justicia solicita al Parlamento Nacional, en este caso a la Junta Directiva, que lo desincorpore en el mismo acto, antes de ellos juramentar la nueva Asamblea Legislativa, la nueva Junta Directiva que inicia en el 2017. Ese acto tenía que haberlo hecho la Junta Directiva pasada, la primera que se eligió el 5 de enero. Exacto. Ellos no lo hicieron, por supuesto continúan en desacato. Una vez que ellos asumen, el Tribunal Supremo de Justicia, el 6 de enero, en su primera sentencia, decreta de que continúan en desacato al Parlamento por no acatar la decisión solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿dónde existe, abogado, de acuerdo a su análisis y su interpretación, dónde existe en nuestra Constitución Nacional esta figura del desacato al TCJ? ¿Dónde está contemplada? Fíjate una cosa, la omisión legislativa la Asamblea Nacional incurre en una omisión legislativa.
al no acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y es el artículo 337 del 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el que dictamina allí de que es el Tribunal Supremo de Justicia y el 337 el que tiene la garantía de proteger y de ser garante, pues, de los derechos fundamentales constitucionales violados en este caso por la Asamblea Nacional. Claro, ahí se habla efectivamente de lo que es la figura de la omisión, pero yo le pregunto por la figura del desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Jurídicamente, ¿qué respaldo tiene? Por supuesto que si es el Tribunal Supremo de Justicia el máximo intérprete de la Constitución y es quien tiene que conocer de las omisiones legislativas, omisiones inconstitucionales, actos inconstitucionales, es allí donde el Tribunal Supremo de Justicia aplica el desacato por no corresponder la Asamblea Nacional con las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, en este caso, y porque ha sido otro de los términos manejados por otros abogados constitucionalistas, incluyendo a varios diputados de oposición en la Asamblea Nacional, no habría un desacato. Es decir, ¿por qué quien tuviera el poder de decidir cesar de raíz lo que ha sido la génesis de este problema, que es la sala electoral, no termina de decidir, por ejemplo, bueno, se van a repetir unas elecciones en el estado Amazonas, se proclaman los que fueron resultados, los que fueron electos y proclamados además por el Consejo Nacional Electoral, o se ordena de inmediatamente otra situación? Es decir, ¿por qué no hay una decisión todavía firme de la sala electoral, que además han decidido muy rápidamente otros recursos, pero este todavía ya va para un año o ya tiene un año y no se ha determinado nada? Pero fíjate, si la Asamblea Nacional no cesa el desacato, no puede haber un diálogo entre el Parlamento y el Poder Judicial. El Poder Judicial, por supuesto que está en la investigación y buscando los instrumentos correspondientes para dictaminar, pues, si en verdad hubieron esos hechos que se le atribuyen, que ocurrieron en ese momento cuando las elecciones a diputados allá en el estado Amazonas. Ellos en su debido momento, pues, decretarán, dictarán si van a unas nuevas elecciones, pero eso le corresponde en este caso a la sala electoral. Claro, pero independientemente de lo que hubo, lo que se ha alegado, las acusaciones que hay de parte y parte, le pregunto a usted, como abogado constitucionalista, abogado Morillo, ¿qué está pasando con la celeridad de este caso? Porque se han sacado sentencias este año de recursos que se interponen ante el TCJ hoy, y ya para mañana hay una sentencia de otras salas, como por ejemplo la Constitucional y la Sala Electoral también en otros casos, y con el caso Amazonas no se ha decidido nada todavía. Es decir, ¿cómo se puede interpretar esto, jurídicamente hablando? Bueno, nosotros esperamos que en este año se pronuncie, pues, en este caso la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y aclare la situación, pues, para determinar si hay unas nuevas elecciones o si en efecto hubieron allí los hechos que... Y de acuerdo a los... Y ya vamos a ir a la pausa, pero de acuerdo a los parámetros constitucionales, lo que establece el principio de igualdad entre todos los venezolanos, abogado Morillo, ¿cómo queda, por ejemplo, la representación del pueblo de Amazonas, que no tiene en este momento voz en la Asamblea Nacional, y también la representación indígena compartida entre Amazonas y Apure, que tampoco tiene representación en el Parlamento Nacional? ¿Qué pasa con ese derecho? Ok, fíjate una cosa, el Tribunal Supremo de Justicia le ha solicitado al Parlamento Nacional, a su Junta Directiva y a la Mesa de la Unidad, que está allí en el Parlamento, a que vayamos al diálogo, a que ellos cumplan con los deberes y las normas constitucionales y se aplique allí esta figura de obedecer a la Constitución. Y en este caso vayamos al diálogo, vayamos a solucionar el conflicto, pero en diálogo, en paz. No vamos generando los conflictos como hemos visto, y todo el pueblo es testigo de que ellos llegan allí por mandato del Poder Popular y el presidente lo reconoció y nosotros lo reconocemos, pero llegan buscando un conflicto, generando unas cosas allí que inconstitucionales, y esto acarrea como consecuencia
que no haya el pronunciamiento porque tienen que corresponder a otras decisiones que se han generado allí, pues. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso, además de consultar toda la participación de la audiencia que estamos recibiendo a través de nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página, me gustaría también saber su apreciación respecto de dos temas. Por una parte, el llamado abandono del cargo que decretó la Asamblea Nacional y quienes están hablando de, bueno, cómo se controla entonces al Tribunal Supremo de Justicia. Es un suprapoder en Venezuela. ¿Quién controla las decisiones del máximo tribunal de la República? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. ¿Tiene cuenta de Twitter? Ok, no, sí tengo Twitter. Ajá. Sí ¿Cuál tengo es? Twitter. Para que le hagan llegar. @Morillo_Piso_Quinto. @Morillo_Piso_Quinto. Ya venimos con mucho más de Primera Página.